In the world of flamenco, it has long been taken for granted that the tango arrived in Spain from Cuba in the late 19th century, eventually becoming a flamenco palo. But what if that wasn't the whole story? In episode 56 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, you will discover how the tango was likely being performed in Mexico decades before than in Cuba, and you will hear the oldest tango music we know until now. Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to join me in this journey through the sounds, stories, places, and characters that brought 19th century flamenco to life. Hola de nuevo, amantes de la historia, la cultura, la música y sobre todo el flamenco. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, un espacio donde tratamos de revivir historia y sonido del flamenco en sus primeras etapas. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Apple Music, iVoox y el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. El día de hoy me gustaría reflexionar acerca de los primeros tiempos de una expresión musical que con el paso del tiempo convirtiéndose en un palo flamenco a finales del siglo XIX. Me estoy refiriendo al increíble y maravilloso tango. En el flamenco, desde hace unas décadas y tras la publicación del libro La rabia del placer de José Luis Ortiz Nuevo y Faustino Núñez, se asume prácticamente sin discusión que el tango nos llegó a España en el siglo XIX procedente de Cuba y por tanto que su origen es cubano. Como digo, es una teoría casi unánimemente aceptada por las personas que les gusta el flamenco. Pero, ¿y si esta historia no fuera tan simple? En el episodio de hoy me gustaría reflexionar si esta afirmación es precisa o si por el contrario hay otros indicios para pensar que el tango no necesariamente nos tuvo que llegar o fue originario de Cuba. De hecho, si nos atenemos a las referencias documentales históricas que nos han llegado, las referencias más antiguas nos presentan al tango como un son en México, un son y un baile. Sí, en México, y más de medio siglo antes de las primeras noticias de su presencia en Cuba. Por tanto, es en México donde localizamos las referencias más antiguas que conocemos hasta el momento del tango, como una expresión musical, por supuesto. Voy a comentar brevemente algunas de estas noticias que hemos ido localizando a lo largo del tiempo y que por primera vez presentamos. La más antigua nos lleva al año de 1781, donde un expediente de la Inquisición resguardado en el Archivo General de la Nación en México y que Antonio García de León incluyó en su libro Fandango, nos dice lo siguiente. Entraba una de varias niñas, siendo su capataz don Pedro Laguna, y le cantaba el rubí. Venía otra y entonando tineo cantaban el pan de manteca con su estribillo de Malaya la vieja, tan zapateado y repetido que había vieja de las dolientes que, no obstante estar hecha un mar de lágrimas, verdaderas o fingidas, por la desgracia que tenían presente, se ponía hecha un demonio y con los ojos y el abanico siquiera deshacer, aniquilar a bailarinas y cantoras. Hubo también sus responsos de borrego, tango, etc. Si hay algo que paradójicamente podemos rescatar de la barbaridad como humanidad que supuso la Inquisición, es la cantidad increíble de información que nos dejó. Sus archivos son como una ventana al pasado llena de detalles sobre costumbres, vida cotidiana, creencias y sobre todo música y baile, que no eran aceptadas bajo el estricto control de las autoridades católicas. Precisamente en otro expediente de la Inquisición fechado en 1802 también aparece una mención al tango que, según el historiador García de León, transcurre en la región de Veracruz. El texto dice lo siguiente: pero tenemos la desgracia de oír entre la gente plebeya de esta ciudad y los pueblos comarcanos otro son nombrado el torito, deducido del antiquísimo llamado tango, que no he visto bailar, pero repetidas veces he oído. En esos primeros años del siglo XIX aparecen otras menciones del tango en tierras mexicanas. Por ejemplo, en 1806, en una noticia del Diario de México, aparece lo siguiente. Los pies se me bailan de contento esperando el 1 de octubre en que nos miraremos para zapatear el tango.
En 1807, en una fábula titulada El coyote y la raposa, también aparece una mención al tango como un baile zapateado de esta forma. Zapatearon el tango, la bamba y el fandango, sin faltar el jarabe. Ese mismo año de 1807 también aparece otra mención al tango publicada en el Diario de México de la siguiente forma. Cuando hago esas comparaciones no me acuerdo de danzas ejecutadas con solo aquellas gracias que da la educación y un mediano conocimiento del compás, y mucho menos de los bailadores ramplones comparables a los pintadores de frisos y los raspadores líricos de los tangos. Bueno, como vemos, no son una o dos referencias aisladas, sino que parece que el baile del tango estaba bastante presente en la cotidianidad mexicana, al menos en esos primeros años del siglo XIX. Bueno, os voy a compartir alguna noticia más. Por ejemplo, esta que es de Veracruz, fechada en 1816, la escribió Antonio López Matoso, que en un viaje por la región, pues en una especie de diario, iba anotando descripciones y todo lo que iba observando. Y es ahí donde encontramos esta narración fechada en octubre de 1816. Os la voy a leer. Iba yo por un callejón hacia la Merced y oyendo en una accesoria música de arpa acompañada ella sola, me acerqué a la ventana que besaba el suelo. Vi en medio de una sala de 4 varas de largo un gran concurso de madamas y caballeros todos negros atezados y una y uno de ellos bailando un zapateado sin moverse de un lugar. ¿Qué es esto?, pregunté, y un curro con mucho salero me contestó. Señor Huachinango, esto se llama tango. Muy bien, con que aquí cada oveja con su pareja. Lo mismo que en los negros es este tango, entre las otras gentes es el fandango, baile tan nuevo que se usó desde Ubamba y sus abuelos. Bueno, aquí tenemos cómo describe el tango practicado entre personas afrodescendientes y probablemente el sentido que tiene en esta narración no es tanto una expresión musical, sino una reunión festiva, sería el equivalente a lo que es el fandango también en México. Una reunión donde se canta, se baila, se bebe y se lo pasa la gente muy bien. Bueno, voy a leeros una última noticia fechada en el año 1822, también en México, donde se baila el tango. Dice así la noticia. Estamos en los bailes y nos paramos a bailar. ¿Qué será bueno? Vaya, un tango, mire usted, padrecito. Luego se partió a bailar el tango. Desafortunadamente hasta el momento no hemos encontrado muestras musicales de esos tangos mexicanos, por lo que no podemos hacernos una idea de cómo pudieron haber sonado. Lo que sí nos ha llegado es un tango de esa época, no en México, sino en España. En 1818, Antonio Cairón compone un tango para un baile de teatro que se tituló de 3 formas: Los Americanos, El Encuentro Feliz o La Espada del Mago. En el año 2012, Lénica y yo publicamos en un artículo una transcripción en notación moderna de ese tango, porque el original es un manuscrito resguardado en la maravillosa Biblioteca Histórica de Madrid. Esta pieza es la música más antigua que conozcamos del tango. Bueno, Lénica y yo os cuento que también fuimos digitalizando instrumento por instrumento las partituras de esa obra orquestal para poder escucharla, ver cómo sonaba 2 siglos después. Y bueno, hicimos algunos ajustes porque la notación de aquella época pues no era tan precisa y resultó lo que estáis escuchando. Yo creo que por primicia vamos a escuchar el tango más antiguo que conocemos hasta el momento, más de 2 siglos. Bueno, es precioso y muy emocionante poder volver a reproducir este tango, aunque sea digitalmente, 2 siglos después. Además de esta partitura, en España la referencia más antigua que habíamos encontrado del tango es una representación en el Teatro de la Cruz de Madrid, donde en un anuncio se dice lo siguiente. En el de la Cruz a las 8 de la noche, El Vergonzoso en Palacio, comedia de 3 actos, con el baile titulado El Tango de los Negros, y se terminará por la pieza Los Rechazos.
Pues fíjate, todas estas referencias que hemos visto en este episodio del tango, tanto en España como sobre todo en México, son más antiguas que las primeras menciones cubanas que datan del año 1828 y de las que os hablaré dentro de muy poquitos episodios. Todo esto nos invita a reflexionar hasta qué punto podemos seguir afirmando sin ningún tipo de cuestionamiento que el tango tiene un origen cubano y que desde Cuba llegó a España. Es otra de esas afirmaciones que tenemos que ponerla muy en cuarentena y con unos signos de interrogación así de grandes. Pues si nos atenemos a las fuentes documentales históricas que nos han llegado, no era únicamente una música en Cuba, sino como vimos también en México y medio siglo antes. Pues espero que te haya gustado este episodio, que no te haya dejado indiferente, que te haya dejado más preguntas que respuestas y que tengas más elementos para conocer mejor sobre nuestra cultura, nuestra historia, nuestra música y nuestro flamenco. Y también reconozcamos la enorme aportación que las músicas creadas en México, no solo en México y en América, no solo tuvieron en el flamenco, sino en el resto de música española y europea por extensión. Bueno, si te ha gustado este episodio, me gustaría que lo compartieras en tus redes sociales y que nos siguieras en plataformas como Spotify, Apple Music, Evox o el canal de YouTube Sonidos Olvidados, Etnomusicología Creativa, donde siempre incluimos contenidos extras. No te lo pierdas y suscríbete si aún no lo has hecho. Pues espero que te vaya muy bien y nos vemos por aquí de nuevo el primer viernes de mayo.